¿Qué hacer, hermanos, en tiempos difíciles? Creo que realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Ya no solamente es por la pandemia que ha sacudido al mundo entero, sino también por las guerras o la guerra que ha iniciado en estos días pasados, que también son tiempos difíciles porque esto va a golpear mucho la economía de cada país y vamos a sufrir todos los estragos de esta guerra que se ha suscitado. Son tiempos difíciles para nosotros como cristianos. ¿Qué hacer realmente cuando no recibimos nada a pesar de esforzarnos y trabajar duramente y al fin del día estar con las manos vacías? ¿Qué hacemos en situaciones tan difíciles? Podemos nosotros encontrar en la palabra del Señor donde hemos leído hace un momento, allí en Lucas capítulo 5, algunas enseñanzas para poder nosotros seguir en esos tiempos difíciles. En Lucas capítulo 5, versículo 1 nos dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. La gente, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra. ¿Por qué la gente acudía a Jesús? Porque era palabra de esperanza, palabra de consuelo, palabra de fortaleza en sus vidas. Entonces eso es lo que ellos necesitaban, ellos querían, y por eso se agolpaban sobre Jesús. Ahora bien, estamos hablando de los milagros, y los milagros, aún en nuestros días, se sigue manifestando poderosamente la mano del Señor, obrando milagros. Pero hay ciertos requisitos, ciertos pasos que hay que tomar en cuenta para que esos milagros se den en nuestra vida, se realicen en nuestra vida, sobre todo en esos tiempos difíciles que estamos viviendo. En el versículo que leímos nos dice que Jesús estaba junto al lago de Genesaret. El lago de Genesaret era conocido anteriormente como el lago de Galilea. Actualmente es lago de Genesaret o mar de Tiberio. Y es donde Pedro, Andrés, Juan y Santiago solían salir a pescar como todo ciudadano que se dedicaba a este trabajo, a la pesca. Y en este momento de la historia, de la narración bíblica, ellos no son discípulos de Cristo, todavía no son los discípulos de Cristo. Son gente común, es gente del poblado, es gente ordinaria, no han tenido ese encuentro con el Señor, pero habían escuchado de Jesús, habían escuchado de las maravillas de Jesús, como lo hemos visto con anterioridad en la vida del ciego. El ciego acude a Jesús o deja que lo lleven, que lo trasladen a Jesús, porque había escuchado de Jesús y tenían esperanza. Así, Pedro, Andrés, Juan y Santiago, que eran hermanos, habían escuchado de Jesús, pero ellos tenían su trabajo y eran pescadores con experiencia en el trabajo, porque no era la primera vez que estaban haciéndolo cuando Jesús los llama, sino ya era su trabajo que realizaban normalmente para el sustento de cada día. Ellos habían estado intentando pescar algo toda la noche y se pasó la noche y vino el alba y les amaneció y no pescaron nada. Terminaron ahora sí su jornada de trabajo con las manos vacías. La palabra de Dios nos dice que no pescaron nada. Entonces,
qué es lo que van a llevar a su casa, qué es lo que sus familias van a comer. Y si tenían adeudos, entonces tampoco los podrían cubrir, porque no habían pescado nada. Así que era un día o fue una noche difícil para ellos. Así que frustrados ya en la mañana, se regresan a la orilla y empiezan a lavar sus redes. Versículo 2, veamos la narración bíblica, dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lavaban sus redes. Ellos ya estaban cansados, toda la noche habían trabajado, y en la noche ustedes saben que es mayor cansancio cuando te pasas toda la noche en vela, porque no es el horario habitual de trabajo, aunque es el tiempo mejor para la pesca. Entonces, al amanecer, se habían pasado en vela, pero su mayor frustración no solamente era por el tiempo de vela, sino porque no habían pescado nada. Entonces, estaban lavando sus redes. Regresaron con las manos vacías. Tiempos difíciles para ellos. Entonces, ¿qué hacer? Quiero compartirles 3 cosas para hacer en esos tiempos difíciles de nuestra vida donde Dios obra milagros. ¿Qué hacer en los tiempos difíciles buscando el milagro de Dios en nuestras vidas? Versículo 3 del capítulo 5 de Lucas nos dice: y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué hacer? Lo primero que debes de hacer en tiempos difíciles es dejar que Jesús guíe tu vida. Dejar que Jesús venga hacia ti. Dejar que Jesús suba a tu barca, que esté en tu vida. Si tú quieres tener la bendición de Dios, necesitas tener a Jesús contigo. Lo necesitas en tu vida y dejar que Él dirija tus proyectos, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, tus estudios. Nunca lo quieras hacer por ti mismo, por tu propia fuerza, tu propia capacidad, tu propia preparación, tu propia experiencia. Muchas veces eso no es suficiente para conseguir de Dios la manifestación milagrosa en las necesidades que tú tengas. Recuerda pues que estas 4 personas eran pescadores y tenían mucha experiencia en la pesca. No habían pescado nada en toda la noche, pero cuando obedecieron las indicaciones de Jesús, en un momento se llenaron sus redes. De tal manera que ya no podía sostener sus redes tanta bendición del Señor. Por eso es llamado una pesca milagrosa. Porque después de no tener nada, estaban llenas sus redes en un momento. Trabajar duro y esforzarte en lo máximo sin Jesús en tu barca, sin Jesús en tu vida, es frustrante. Pero cuando Jesús estuvo en la barca y se dejaron dirigir por Él, en un momento se llenaron sus redes. Esas redes que habían regresado sin nada, solamente la basura que habían recogido, es lo que estaban limpiando los pescadores. En un momento esas redes ya estaban totalmente llenas. ¿Qué hizo la diferencia o qué hace la diferencia? Si tú puedes ver, no fueron a buscar otras redes, no fueron a buscar otra embarcación mayor, no se fueron a un lugar diferente, más profundo, más adentro, mar adentro. No, era el mismo lugar, eran las mismas redes, eran los mismos hombres, era lo mismo, las mismas herramientas de trabajo que ellos tenían. Y la diferencia, hermano, hermana, lo va a hacer Jesús en tu vida. Lo que marca la diferencia de pasar de un estado crítico, difícil,
a un estado más fácil es a Jesús en tu vida. Jesús es el que hace la diferencia en tu vida. Cuando Jesús le pide su barca a Pedro, él sin mayor problema se la da. Jesús le dice, mete tu barca un poco más adentro. Y Pedro no pone objeción, sino él lo hace. Ahora bien, ¿qué es la barca para nosotros en este tiempo? La barca puede ser tu trabajo, porque a través de él te ganas la vida. Y es lo que Pedro a través de su barca, a través de sus redes, se ganaba la vida. Puede ser tu empresa, puede ser tu negocio. Eso es lo que representa tu barca. Puede ser tu profesión, tu trabajo. Y en todo esto, no dejes a Jesús a un lado, fuera de ello. Tenlo siempre a ti. No solamente te acuerdes los domingos de Él, sino acuérdate de Él todos los días de la semana. Y deja que Jesús sea el que dirija tu vida. Dedícale tu profesión, tu trabajo, tu oficio. Déjalo que Él use tus recursos, lo que Él tiene, con lo que tú tienes conforme a sus propósitos. Cuando Pedro dejó que Jesús usara su barca para hablar a la multitud, Jesús estaba cumpliendo su propósito, sus propósitos. Lo que le importaba a Jesús primeramente era compartirles de la palabra a toda esa multitud que se agolpaba sobre Él. Entonces, es allí cuando obedeces a Jesús, obedeces su palabra, obedeces la orden, obedeces su mandamiento y dejas que solito sea que Él mismo traiga bendición a tu vida. Porque después de esto, Pedro fue bendecido juntamente con sus hermanos. Y la bendición sobre ellos o para con ellos fue grandemente, maravillosamente, milagrosamente. Hermanos, hermanas, la forma que queremos recibir la bendición de Dios, mayormente la erramos. Esa forma que muchas veces nosotros usamos, las mayores de las veces, es incorrecta, está erróneo. Acudimos a Él y le decimos, Señor, bendíceme en este proyecto. Y le exponemos nuestro proyecto. Señor, bendíceme en este negocio que voy a empezar. Señor, bendíceme en este trabajo, en esta profesión. Hazme próspero y después te voy a servir. Si nos damos cuenta, ese orden que nosotros usamos es un orden incorrecto, porque le estamos ordenando a Dios que traiga bendición a nuestras vidas. Y el orden de Dios es diferente en nuestras vidas. Jesús no le dice a Pedro, boga mar adentro, un poquito más mar adentro. Después que pesques, después que recibas de mi bendición, entonces, después, mientras tú estás allí separando los peces, lavando tus redes, me prestas tu barca porque voy a hablarles a esta gente. No. Jesús primeramente le pide usar su barca para sus propósitos. Y después trae bendición y prosperidad en la vida de Pedro. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros en nuestras vidas. Pedro le permitió primeramente a Jesús usar su barca. Dejó que Jesús se subiera en ella y obedeció las indicaciones de Jesús. Entonces Jesús lo bendijo grandemente con esa pesca maravillosa, con esa pesca milagrosa. Siempre Dios nos pide, primeramente, que demos para poder recibir. Y eso es la ley de la siembra. No podemos recibir si no sembramos. No podemos recibir
la bendición del Señor si no le servimos primero, ponemos nuestra vida al servicio de Él. Hay muchos ministerios en el cual tú puedes servir al Señor, pero primero tienes que aprender a servir correctamente para recibir la bendición del Señor. Les he hablado de la viuda de Sarepta. Es el mismo orden que Dios usa para traer bendición en la vida de las personas, en hacer milagros en la vida de las personas. Es el mismo orden que Jesús usa. Primeramente le dice al profeta Elías, ve y dile, y le dice que vaya al rey y le diga lo que Dios le estaba mandando, porque 3 años y medio no iban a llover por la palabra del profeta. Elías cumple, y cuando los propósitos de Dios son cumplidos en la vida de sus hijos, de sus siervos, entonces viene la bendición. Dios le dice, ve a tal lugar y allí voy a enviar cuervos para que te alimenten. Viene la bendición de Dios y del arroyo podrás tomar. Y después Dios lo mueve y le dice, ve a esta ciudad, la ciudad de Sarepta, donde estaba esta viuda, y cuando tú entres a la ciudad vas a encontrar a esa viuda y dile que te dé de comer. Y entonces Elías lo dice, lo hace, obedece, y que para la viuda aquella, hablamos de ella que era una viuda muy pobre, que solamente tenía el sustento de ese día. Sin embargo, el profeta le dice, dame a mí primero. ¿Qué atrevimiento tenía? ¿Cómo se atrevió a pedirle la comida, la única comida de la viuda? Pero para que puedas recibir bendición, necesitas dar lo que Dios está pidiendo. Y cuando la viuda le da primeramente al profeta, se cumple lo que el profeta le había dicho. Su harina no escaseó y su aceite no menguó por 1 año y medio en tanto llovía. Y después hace un mayor milagro por el cumplimiento de aquella viuda, por la obediencia de aquella viuda. Cuando muere su hijo, el profeta se pone sobre él y nuevamente ora y pide que el espíritu, el alma, pueda regresar a su hijo. Y entonces el Señor hace regresar el alma del niño y se lo entrega a su madre. Milagroso nuestro Dios, acciones milagrosas en el cual vemos la misma forma, la misma fórmula. Primeramente tú das y después Dios te da. Dios jamás te va a pedir lo que no te ha dado de antemano. Antes ya te lo dio y ahora te lo pide. Lo mismo hace con Abraham. No le podía pedir un hijo a Abraham si no lo tenía. Primeramente Dios le da un hijo a Abraham y entonces ahora sí le dice, sacrifícame a tu hijo. La forma de Dios, la fórmula de Dios. Era difícil para Abraham entregar a su hijo. Sin embargo, él dice, pues tú vas a proveer. No sé cómo le vas a hacer, pero si tú me lo diste y si tú me lo estás pidiendo, pues es tuyo. Y obedeciendo la voz de Dios, Dios lo detiene para bendecirlo y le dice, ahí está un cordero. Y entonces se hace el cambio y se hace el sacrificio. ¿Recuerdan, hermanos, a los 10 leprosos? ¿Cuántas veces habían escuchado de Jesús sanar a leprosos? Por eso acuden a Jesús, se pusieron de acuerdo y 10 por 1, por un milagro. Van los 10. ¿Cuántas veces Jesús le dijo, sé sano? Y fueron sanos los leprosos. Pero ahora no, les dice, vayan al sacerdote y presenten su ofrenda. Primeramente le está pidiendo obediencia. Y entonces, cuando ellos obedecen y están camino hacia donde está el sacerdote, llevando su ofrenda, reciben su milagro. Son limpios totalmente. Dios pide primero y después vas a recibir.
Mateo capítulo 6, versículo 36 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Busca obedecer a Dios primeramente, y Dios añadirá su bendición en lo que tú haces, no en lo que no haces, porque muchas veces nosotros pensamos que con estar cerca de Dios, Dios me va a bendecir por automático, sin hacer nada. No, Dios siempre nos dice a través de su palabra que Él va a bendecir lo que nosotros hacemos, la obra de nuestras manos. Es el orden de Dios y no es el orden tuyo. Si tú le dices al Señor, bendice ese proyecto que voy a hacer, bendice este negocio que voy a iniciar, bendice esa carrera que voy a iniciar, lo estamos haciendo mal. Por eso Santiago dice, pedís y no recibís porque os pedís mal. Para vuestros deleites solamente lo queréis. Hermano, hermana, si tú quieres que Dios prospere tu vida, dale la parte que Él te pide de tu día. Dale la primera parte de tu día. No lo dejes fuera. Dale la primera parte. No lo dejes a lo último. Tenlo siempre presente en el primer tiempo de tu vida, cuando tú despiertas. Si tú quieres ser bendecido por Dios en el transcurso de la semana, dale el primer día. El domingo es el primer día de la semana. Entrégaselo al Señor. No estés allí pensando en qué vas a hacer en ese día, sino piensa, concéntrate en alabar, glorificar, honrar, adorar al Dios Todopoderoso. Dale el primer día de la semana. ¿Quieres que Dios bendiga tus ingresos? Dale el diezmo a Dios primeramente, sin importar cuán poco o mucho sea. El diezmo nos hace igual a todos. No por tener escasez, digamos, Dios, no te puedo dar el diezmo porque, pues, estoy muy escaso. No hay palabra de Dios que diga, cuando estés escaso, no me des. Había situación en la viuda que, les decía hace un momento, era el último sustento del día y ya no tenía más. Y eso es lo que el profeta le pide. Y ella lo tiene que entregar para poder recibir bendición. No le damos a Dios lo que nos sobra. Le damos a Dios lo primero. Lo ponemos en primer lugar. Lo hacemos una prioridad en nuestra vida. Y número 2, hermanos, ¿qué hacer en tiempos difíciles? Tienes que reconocer que solo tus esfuerzos no llevan a la bendición. Solo tus esfuerzos no te llevan a la bendición. Versículo 4 del mismo capítulo 5 de Lucas nos dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. No le dijo, ahora sí puedes lavar tus redes, sino le está diciendo, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. No a ver si pescas. No posiblemente pesques. Jesús le está diciendo para pescar. Versículo 5 nos dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vean esto. Pedro está reconociendo que solo su esfuerzo no era suficiente porque esforzadamente había trabajado toda la noche y no había pescado nada, no había tenido la bendición. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Se dan cuenta? Pedro está reconociendo que su esfuerzo de toda la noche, de todo su trabajo, había terminado en frustración. Aunque era un hombre experimentado en la pesca, tenía mucha experiencia, sin embargo, era solamente su esfuerzo. La mayor parte de las veces las cosas están fuera de tu control. No puedes controlar aquellas cosas que afectan tu vida. No está en tu alcance o a tu alcance. No lo tienes bajo control porque no eres soberano.
pero Dios sí es soberano. Y debes tener humildad. Asegurarte de que Jesús esté contigo en la barca. Y esa humildad para reconocer que tus esfuerzos no están funcionando. Admítelo delante de Dios. Cuando tú eres orgulloso, nunca podrás admitir que estás mal y que la forma que tú haces las cosas no están funcionando, porque realmente estás mal. Cuando tú eres orgulloso, no hay bendición en tu vida, porque Dios dice que el orgulloso mira de lejos. Entonces, si Jesús no está cerca de ti, no está en tu barca, no hay bendición. Y si tu orgullo es el que está afectando la bendición, que llegue la bendición en tu vida, entonces tienes que ser humilde, cambiar el orgullo por la humildad. Tú muchas veces no quieres que nadie se entere cuál sea tu situación, porque no lo puedes controlar. Y eso te da miedo, te da temor. Entonces lo sigues haciendo a tu manera. Permaneces en tu necedad. Y tú dices, es que así lo he hecho. ¿Cuántas veces Pedro lo había hecho de la misma manera? Sin embargo, en esa noche no pescó nada. Muchas veces tú dices, es que yo sé hacerlo mejor que cualquiera. No dudo que Pedro lo sabía hacer. Era un pescador experimentado. Muchas veces tú dices, a mí nadie me va a venir a enseñar. Yo ya sé mucho, tengo muchos años leyendo la Biblia. Hermano, hermana, no siempre funciona la forma anterior. Porque Dios es especialista en cambiar las formas. Porque quiere obediencia de ti. Recuerda que el ciego, que Jesús le escupió los ojos, creo que nunca pensó que Jesús le iba a escupir los ojos, porque no le habían contado que Jesús había dado vista a algún ciego escupiéndole los ojos. En la Biblia es la única narración que encontramos donde Jesús le escupe los ojos al ciego, directamente. ¿Qué quieres que yo haga?, le dijo al otro, y le dijo que reciba la vista. Jesús simplemente le dice, recíbelo. Y le fueron abiertos sus ojos. Pero en este ciego, Jesús hace las cosas, no como anteriormente las había hecho, sino de una forma diferente, y le escupe los ojos. Posiblemente este ciego pensó que Jesús lo iba a tocar, y en el toque de Jesús él iba a ver. Que Jesús iba a dar la orden, sean abiertos tus ojos, e iba a poder ver. Creo realmente que nunca pensó que le escupieran los ojos. Dios, hermanos, obra de una forma inusual para nosotros. Y tienes que aprender a obedecer, aunque tu lógica esté en contra tuya, en contra de la acción que Dios demanda de ti. Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al versículo 14 nos dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Esa es la orden de Dios a través del profeta. Pero Naamán estaba acostumbrado a una forma de recibir las cosas. Y vean el versículo 11 y dice, y Naamán se fue enojado, no obedeció, no inmediatamente emprendió el camino hacia el río Jordán, sino se enojó diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra.
Vean el orden que ya tenía Naamán. Saldrá luego. ¿Y dónde que sale el profeta? Manda a su siervo. Y le dice, dile esto, que vaya y que se sumerja, que se zambulla 7 veces en el río. Y ahí va su siervo y le dice. Pero el orden de Naamán dice, va a salir luego. Soy importante, yo soy importante. Él se va a poner de pie delante de mí, va a invocar el nombre de su Dios, va a alzar su mano, va a tocar el lugar y va a sanar la lepra. Pero no, él se fue enojado, diciendo que en el versículo 12, Abana, Afar y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Versículo 13, mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lo convencieron. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Solamente tienes que obedecer a Dios, la indicación de Dios, como te lo dice Dios. No tienes que hacer tu forma para decir, Señor, yo quiero recibir tu milagro y lo quiero de esta forma. No. Pon tu vida en la mano del Señor, sigue la dirección del Señor, reconoce que tu forma no es la mejor, aunque ya la has hecho anteriormente. Si Dios te manda a hacer algo, hazlo conforme a su palabra y Dios va a obrar milagro en tu vida. Pero ¿cuántas veces te has enojado porque las cosas no se hacen a tu manera? ¿Cuántas veces te enojas y dices, es que a mí no me gusta lo que están haciendo en la iglesia? Y dejas de asistir a la iglesia, te dejas de conectar en los cultos en línea. Porque tú estás acostumbrado de una forma y Dios hace cosas de otra forma. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a estar celebrando un culto en nuestras casas a través de las redes, a través del internet? Dios nos permite usar otra forma y seguimos compartiendo la palabra de Dios. Formas inusuales para nosotros. ¿Tú te puedes enojar? ¿Cómo es posible? Dios no acepta ese tipo de alabanza, estando allí en tu casa. Te puedes enojar y puedes desatender el llamado del Señor. Número 3, hermanos. Obedece incondicionalmente a Jesús. Debes estar dispuesto a obedecer lo que Jesús te ordena hacer, aunque te parezca ridículo, aunque te parezca ilógico, aunque creas que lo que te está mandando no tiene sentido, aunque te sientas confundido porque estás acostumbrado a hacerlo de una forma, aunque te parezca irracional, debes hacerlo solamente. Es la petición de los siervos de Naamán. Padre mío, le dice, si el profeta te mandara a hacer una cosa mayor, ¿no lo harías? Lo que te está mandando a hacer es algo sencillo, pero el orgullo no lo dejaba hacer algo sencillo. Quería algo grande. Pero Dios siempre doblega nuestro orgullo. Porque mientras tú permaneces orgulloso, Dios está distante de ti. Cuando tú te humillas y te acercas a Él, Dios está contigo. Si se humillare mi pueblo, nos dice Crónicas, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, entonces yo, dice el Señor. La importancia de ser humilde delante del Señor. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 5.
Perdón, Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si tú lo dices, yo lo hago. Si tú lo dices, yo lo haré. Esta es la clave para los milagros, para que ocurran los milagros en tu vida. Decirle al Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer. No es que yo sea más inteligente, no es que yo sea más consagrado, no es que yo sea más santo, no porque tenga los medios para hacerlo. No es porque soy un famoso reconocido, no porque la mayoría lo hace de esta forma, sino lo haces porque Jesús lo dice. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro solamente obedece incondicionalmente, porque tú lo dices, echaré la red. Porque tú lo dices, obedeceré. La volveré a echar nuevamente. Muchas veces ya lo he echado en toda la noche, pero como tú lo estás diciendo, entonces lo voy a volver a hacer. Si tú quieres, hermano, hermana, recibir la bendición de Dios para contigo, solamente tienes que obedecer a Jesús incondicionalmente, aunque no lo entiendas del todo, aunque te parezca ilógico, aunque te parezca inusual. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas y no lo has hecho? Dios no puede obrar más en tu vida cuando ya te dio la indicación de que hagas algo y no lo estás haciendo. Entonces, Dios no te va a dar otro mandato. Dios no te va a dar otra revelación a ti. Tienes que hacer lo primero. Tú quieres estudiar la universidad y no has pasado por la primaria, entonces no es posible. Primeramente tienes que pasar en obediencia a esos pasos, aprender las primeras enseñanzas, lo básico, para que puedas estar en la universidad. Si tú dices, yo lo hago, pero Dios te ha dicho muchas cosas. A mí si Jesús me dice, yo lo hago, muchas veces es en nuestra posición. Si Dios me lo dijera, entonces yo lo haría, pero no me lo está diciendo Dios. Entonces, ¿para qué tenemos su palabra? Si no creemos que es palabra de Dios. Pedro le está diciendo, si tú lo dices, Señor, lo haré. Y tú puedes decir, si el Señor me lo dice directamente, entonces sí lo voy a hacer. Pero ¿cuántas veces Dios ya te ha dicho muchas cosas y no lo estás haciendo? Por ejemplo, repito otra vez, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Nos dice, traed los diezmos al alfolí. Y después nos dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vean esto, primeramente dice el Señor, traigan los diezmos y yo voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Dios le está diciendo a algunos de ustedes, quiero que empiecen por esto, quiero que empiecen a diezmar y no lo estás haciendo. Entonces, no esperes que Dios te dé otra indicación, porque eso es lo que Dios dice. Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y no lo estás haciendo. Entonces, ¿cuál otra indicación quieres recibir directamente de Dios? Dios dice, perdona a tus ofensores, y no lo estás haciendo. Hay ese rencor que tienes en tu corazón, que contamina tu vida, que daña tu vida. Y quieres que Dios te siga diciendo qué tengas que hacer para prosperar. Dios dice, quiero que prediques la palabra, las buenas nuevas de salvación, y no lo estás haciendo. Cuando no obedeces a Dios, hermano, hermana, no lastimas a Dios. Para nada lastimas a Dios. Solamente te pierdes de las bendiciones de Dios.
Y Dios nos habla hoy para que nosotros sepamos qué hacer en los momentos difíciles, en los momentos de crisis en nuestra vida. Y solamente les compartí 3 cosas importantes. Lo primero es que tú debes de dejar que el Señor venga a ti. En lo que tú estás haciendo, le cedas tu lugar, tu derecho, y Dios usará tu vida para sus propósitos. De igual manera, debemos nosotros reconocer que solo nuestros esfuerzos no nos llevan a la bendición. Nos cansaremos. Lo que nos lleva a la bendición es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, puedes tú disfrutar de la mayor bendición cuando tú obedeces incondicionalmente a Jesús. Dios quiera que podamos buscar nuestro milagro primeramente poniendo nuestras vidas al servicio de Dios, y Dios obrará en nosotros. El himno que cantamos antes de entrar al mensaje es: ¿qué le darás a Cristo si tienes gran caudal? Toda tu plata u oro no le podrás dar más. ¿Realmente quieres un milagro de Dios? ¿Qué le darás? Dale lo que Dios te pida. Hazlo incondicionalmente y Dios obrará milagros en tu vida. Que el Señor nos bendiga. Oremos, hermanos. Padre, nuevamente te damos gracias, porque siempre tu palabra nos motiva para alcanzar mayores bendiciones tuyas. Alcanzar milagros, como la pesca milagrosa de Pedro. Hay veces, oh Dios, termina nuestro día con las manos vacías. Hay veces, Padre Celestial, terminamos la semana con las manos vacías. O terminamos la quincena sin nada. Y nos hemos esforzado a hacer y no ha habido ventas. Pero hoy aprendemos, Padre Celestial, la importancia de ceder nuestra posición, nuestro lugar a ti. Y dejar, Padre, ser usado por ti con lo que tenemos. Y de esta forma, Padre Celestial, poder reconocer que nuestros esfuerzos por sí solos no nos ayudan a recibir tu bendición. Pero la obediencia a tu palabra, a tu mandato, de forma incondicional, terminará derramando bendición en abundancia en nuestra vida. Nos va a sorprender, porque no lo esperábamos de tal manera. Porque nuestra forma que vemos las cosas no es la misma que tú usas para obrar. Y repetidas veces lo podemos ver en tu palabra. Gracias, oh Dios, porque podemos entender que primero hay que dar lo que tú nos has dado para poder recibir de tu bendición. Y no quejarnos cuando nos pides hacer algo. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.